La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy tenemos para este verano, aquí en el hemisferio norte, un tema que yo creo que va también con la época, aunque en muchos de los casos que vamos a hablar hoy y que están recogidos en este fantástico libro que tengo en mis manos, Aragón Sobrenatural, pues han pasado también en invierno. Vamos a hablar del tema OVNI y vamos a hablar con su autor, ya lo conocéis porque ha estado aquí recientemente, Carlos Ollés, escritor, investigador y que bueno, conoce muchísimo de todos estos temas del misterio. Carlos, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio. Bueno, pues es un placer estar contigo y con tus oyentes de nuevo aquí en La Rueda del Misterio. Hoy hablaremos, como tú bien has dicho, de la fenomenología OVNI, esa fenomenología tan escurridiza, ¿verdad? Sí, una de las cosas que tú dejas claro en tu libro y en tu escrito, pues que aunque es obvio que algo pasa en los cielos, también es obvio que la explicación no está. Incluso dentro de tu libro pues habla de una persona que incluso estuvo en silla de ruedas y que pidió que ojalá lo hubieran curado esos seres que vieron, porque vamos a hablar de OVNI pero también de humanoides. Y si te parece, vamos a empezar por uno de los temas interesantísimos que está, pues cuando uno va a lo mejor por la noche y bueno, ve un objeto como dos platos, según tú refieres, como dos platos juntos por la parte más ancha y parece que va a chocar con uno, esos ovnis que pueden estar en rumbo de colisión, ¿no? Pues sí, ese es uno de los capítulos que tengo más interesantes, quizás por la sencillez de que es el caso, es por lo que me llamó muchísimo la atención, ya que es que es un caso muy sencillo y claro a la hora de lo que es el relato, pero que tiene muchísimas connotaciones a la hora de hacerse uno preguntas. A mí, en la fenomenología, a mí me gusta mucho preguntarme el porqué del funcionamiento del no identificado, y es que digamos que por más preguntas que me he hecho siempre, quizás no he llegado nunca a ninguna conclusión plausible, ¿de acuerdo? Entonces este caso es muy muy curioso, porque como digo es muy sencillo. Mira, nos vamos a retrotraer al junio de 1983. El testigo regentaba una explotación ganadera en la población de Luesia. Eso es una comarca, está en una comarca de las 5 villas aquí en la zona de la provincia de Zaragoza. Y claro, pues él había cargado el camión muy temprano, de madrugada, y se dirigía a Mercazaragoza cargado con, creo que era corderos lo que llevaba el camión, ¿de acuerdo? Ese día le acompañaba a la mujer también, es decir, iban en el camión 2 personas que fueron testigos de lo que ahora voy a pasar a relatar. Estaban llegando ya, serían las 5 de la mañana aproximadamente, y estaban llegando ya a la población de Tauste, habían rebasado la población de Gea de los Caballeros, y cuando ya están viendo al fondo las luces de la población, ven que en su izquierda sale de unas pequeñas lomas que hay a la izquierda de la carretera, aparece un objeto brillante, él me lo describe como 2 platos encajados por la parte más ancha, de color gris metalizado, que despedía luz propia y que llevaba como unas luces titileantes en la parte superior. Dice que el espectáculo era asombroso porque le llamó muchísimo la atención tanto a él como a la mujer. Dice que aquello iba digamos, como perpendicular a la carretera, ¿no? Y el camión iba, digamos, también hacia ellos, hacia el objeto. Llegado a la altura del aparato en sí, de este objeto extraño, dice de repente que se abalanza sobre el camión. Tanto es así que temen que impacte con lo que es la cabina del camión y obliga tanto al conductor como a la mujer del conductor a agacharse. El conductor me relata, dice, yo me agaché la cabeza, la puse por debajo del volante porque yo creí que aquello nos daba. Y dice, mi mujer se escondió en lo que era debajo del salpicadero, o sea, salió de lo que es el asiento y se escondió debajo, ¿vale? Para luego no chocar, es decir, ni los tocó.
De hecho, cuando se repone, al cabo de los segundos se repone, logra verlo como aquello se va bamboleando como una hoja, dirección hacia lo que él describe Navarra, ¿no? Es muy curioso porque yo me imagino que el susto tuvo que ser inmenso, ¿no? Y si no, que la gente se ponga en la piel de esta pareja, que un objeto de unas proporciones que él me describía de entre 10 y 15 metros de diámetro se abalanza sobre el camión. Yo me acuerdo que él me decía, dice, oye, dice, lo que había ahí dentro tenía que ser muy inteligente, me decía, porque calculó perfectamente cuándo íbamos a pasar a su altura para adelantarse contra nosotros. Esto es impresionante, ¿no? Que me lo diga el propio testigo. Y fíjate, aquí yo me he hecho alguna vez aquí reflexiones sobre este caso y bueno, ¿por qué hizo esto el ovni? Desde luego para que lo vieran, no, porque obviamente si era de noche se veía perfectamente porque aquello desprendía luz propia, ¿no? O sea, esa parte, digamos, la podemos descartar. Yo no entiendo por qué hizo eso. Otra de las preguntas que me han surgido, eran unos bromistas los que conducían el supuesto aparato, porque aquello fue una broma de mal gusto. Claro, no les dieron, pero el susto fue tremendo. Hombre, hay que ponerse, sí, hay que ponerse desde luego en el pellejo de esta pareja, porque a las tantas de la madrugada, en un lugar pues donde prácticamente ellos eran lo único que estaban, realmente este objeto, como bien dice, se le abalanza. Incluso él cuenta que durante unos metros el camión va solo y que no se estrellan porque es una recta, ¿no? Efectivamente, eso se lo pregunta al final, digo, bueno, y tú cuando te levantaste, ¿qué pasa? ¿No te saliste de la carta? Dice, no, es que tuvimos suerte, y es verdad que es una recta muy larga, y si el camión pues no fue recto porque no había ningún problema, no había ninguna curva, y dice, si hubiera habido alguna curva nos salimos seguro, ¿sabes? Es muy curioso, ¿vale? Y lo que te comentaba, puede ser un experimento terrestre, y esto lo digo... Claro. Porque hay una particularidad muy curiosa aquí en este caso. Las lomas por donde salía este aparato da la casualidad que es el extremo de un campo de maniobras de la OTAN, el campo de maniobras de San Gregorio. Claro. Y da la casualidad que este aparato se dirigía hacia Navarra, ¿vale? Justo hacia otro campo de maniobras, que es el de las Bardenas Reales, que también ha habido mucha fenomenología ovni. Qué curioso, ¿no? Claro. Ahí está la pregunta de decir, bueno, alguna vez la he planteado, es decir, claro, a ver si va a ser tecnología terrestre, pero que están en campos de maniobra haciendo maniobras nocturnas, claro, ¿vale? Pero Carlos, digo que por la morfología y por la maniobrabilidad se hace difícil que pudiera ser un objeto de los años 80, me refiero, ¿no? Claro, no, claro. De hecho... El hacer esa maniobra de que casi los toca a esa velocidad, sin embargo no tocarlos, denota una tecnología muy superior a la que había en esos momentos, que aunque ya había cazas a reacción, es obvio, pero lo que hizo ese aparato pues no tiene parangón con lo que teníamos en aquellos momentos nosotros. Como ya digo, podría haber la posibilidad de que esto fuera un aparato militar en experimentación y que el piloto quisiera gastar una broma a estas pobres personas, ¿vale? Pero es una posibilidad que cabe porque no tenemos ninguna respuesta a esto. Claro, pero normalmente cuando se prueba un prototipo, lo que se sabe es que los militares lo que quieren es mantenerlo oculto, y cuanto menos gente, menos personas, menos se sepa sobre ello, mejor, porque ya sabemos que el espionaje, el contraespionaje, el saber qué es lo que tiene la parte contraria, no sé si llamarle el enemigo, pues hace que también crea la curiosidad. En cambio, aquí claramente se hicieron no solamente visibles, sino notables, ¿no? Hombre, y tanto, pero tú fíjate, tú ahora imagínate que hay una nueva nave en el cielo que es terrestre, pero que de apariencia es como un ovni, como lo que tenemos nosotros en mente, ¿vale? Si tú eso no lo sabes y eso lo ves de noche, tú lo primero que piensas es en extraterrestres, porque es lo que tienes, digamos, esa idea en la cabeza por lo que has leído, por lo que has escuchado, por lo que has hablado, ¿de acuerdo? Y sin embargo, no es extraterrestre. Yo me refiero con esto que es una posibilidad más, es que no podemos descartarla tampoco, ¿vale? Es una posibilidad. Claro. No estoy diciendo con ello de que sea una nave terrestre, pero
hay que contemplarlo, porque desde luego no tenemos ni idea de qué es lo que puede ser en ese caso. Todo apunta que no es de aquí, pero claro. Bueno, otro elemento, otro elemento, perdona Carlos que tranquilo. Otro elemento que a mí me llama la atención, como ocurren en esas llamadas luces de la muerte que se ha hablado tantísimo, pues en la zona de Brasil, de Mato Grosso, de toda esta zona. Aquí el protagonista, que tú lo nombras como Luis, si no recuerdo mal, pues este protagonista, no sé si por causa o casualidad o causalidad, desarrolla una enfermedad gravísima después de ver a esta nave, ¿no? Correcto. Sí, pero no es él, es su mujer. Perdón. Mujer. Sí, es su mujer. Y su mujer muere al año y muy poco de acontecer esto. Y es que yo aquí me he atrevido a hacer un paralelismo, si me permites, y es que creo que fue el 16 de julio del 75, hay un ataque también en la población de Pedrosa del Rey a un agricultor que investigó el ya fallecido padre Felices, en el que el aparato le hace una especie de disparo que le taladra el cristal del tractor, ¿de acuerdo? Porque digamos que el tractorista, el agricultor, no hacía caso a ese aparato que estaba lanzando, digamos, alrededor de la finca donde estaba arando el tractor, ¿vale? Pues esta misma persona, este agricultor, a los 3 años aproximadamente también falleció. A ver, es un paralelismo que he hecho yo, pero a mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué quieres que te diga? Fíjate, yo le voy a contar un caso que pasó aquí también, y que, bueno, también se relaciona. En el año 30 y tanto, creo que era 36, 37 del pasado siglo, evidentemente, un hombre en el Torcal de Antequera también relaciona ver un objeto. En aquel momento se paralizó. Él decía que se habían paralizado pues todo el campo, todos los pájaros, que incluso la hierba, y al poco tiempo desarrolla también una enfermedad, un tumor de sangre, una leucemia, y este hombre también fallece. Parece que, no sé si a lo mejor es extender mucho, pero puede haber cierta relación, no sé si por algún tipo de radiación conocida o desconocida, pero sí que no es el único caso donde la enfermedad grave se relaciona a la visión de estos objetos extraños, ¿no? Está claro que esto es un punto en común en muchísimos casos ufológicos, el que después el testigo o alguno de los testigos haya fallecido de una muerte, pues bueno, que hasta en esos momentos estaban bien, y a partir de ese momento parece que empiezan a enfermar, y es una muerte un tanto pues mala, por decirlo de alguna forma. En este caso también la mujer muere de cáncer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tú has hablado de leucemia, y la mujer muere de cáncer. No recuerdo qué tipo de cáncer es, pero muere de cáncer, ¿de acuerdo? Pero aquí, en este caso, hay una cosa que también me llama mucho la atención. La mujer tuvo muchísimo miedo, entró en pánico. Y es que a mí esto me da la extraña sensación de que ella había tenido algún tipo de vivencia extraña sobre ese tipo de fenomenología. Es decir, yo tengo más casos como este, en el que la persona que es testigo de este tipo de casos entra en pánico. Pero ¿por qué entra en pánico si realmente el aparato simplemente lo visiona, lo ve y no hace nada más? La única solución o la única respuesta que puedo tener yo es que ya ha tenido experiencias, y ella, aunque no lo recuerda, su subconsciente sí, y entra en pánico, ¿vale? Es una de mis posibles respuestas a esa forma de salir, ¿no? O esa salida a lo que es esta vivencia con el aparato, con el hombre, ya que ella, bueno, solamente tuvo ese momento de tensión cuando casi quiso chocar, pero de nada más. De hecho, el testigo, el conductor, el que me relata a mí todo esto, él siguió impasible, es decir, siguió cuando el aparato se iba alejando del camión, lo siguió mirando mientras pudo, porque le llamaba mucho la atención y le gustaba mirarlo. O sea, él no tuvo ningún miedo. Sin embargo, ella entró en pánico y quiso marcharse de allí enseguida. A mí eso me llama muchísimo la atención.
La verdad que es muy inquietante este encuentro con esa enfermedad. No sabemos si fue causado directamente o no, y como tú bien dices, quizá el conocer qué es lo que era o el desconocer qué es lo que era hizo que esta persona entrase en pánico. Aún así, pues tú también refieres historia interesantísima con encuentros con seres, con humanoides, con seres que parecen no terrestres, aunque la morfología, el antropoide, ser antropoide, sí, 2 brazos, una cabeza, 2 piernas, pero realmente llamativo. Esto también, cerca de la Nacional 2, entre las poblaciones de Nuez y Villafranca del Ebro. También un caso impresionante, Carlos. Sí, encuentros con humanoides, sí. Esto lo describo yo porque también me llamó muchísimo la atención. Como podrás imaginar en el libro, pongo los casos que a mí más me han llamado la atención, ¿de acuerdo? Y este caso también es muy especial. Lo curioso de este caso que me vino hilado desde Galicia, fíjate qué cosa más curiosa, porque mi maestro Marcelino Requejo fue el que me pasó, digamos, el contacto para seguir este caso, ¿de acuerdo? Este es un señor que además era compañero mío de trabajo. Yo no lo conocía por aquel entonces porque yo donde trabajo es un sitio muy grande, estamos muchísimos trabajadores y no lo conocía, pero era compañero mío de trabajo y él los fines de semana tenía como otro trabajo adicional y él era cerrajero, es decir, él hacía construcciones metálicas, ¿no? Calderero. Bueno, este hombre, estamos hablando del abril de 1981, era fin de semana, y él se dirigía a una urbanización que se llama Urbanización El Condado, que está entre medio de estas dos poblaciones que tú bien has dicho, a hacer, bueno, pues uno de los trabajos que tenía contratados. Era de madrugada. Él no tenía coche y tenía que coger el autobús, y el autobús lo dejaba en un hotel de carretera que se llamaba el Hotel Pepa, que salió alguna vez en algún anuncio publicitario por la televisión. Bueno, él bajaba allí, se tomaba un café y cuando ya empezaba un poco a clarear, cogía una especie de pista que unía los dos pueblos, ¿vale? Y se dirigía a esta urbanización que estaba justo en medio de los dos pueblos. Bueno, él me describe que ya está llegando a la urbanización, ya ve, digamos, la calle asfaltada a unos 50 metros de él aún se mantenía lo que era el camino, estaba a oscuras, él iba en la penumbra, y de repente él me dice que oye en la lejanía como cuando los camiones o los autobuses pisan el freno y hace ese ruido de vacío de aire, ¿no? Que hacen como una especie de pequeña explosión de salida de aire, ¿de acuerdo? Y le hace levantar la cabeza. Eso le hace levantar la cabeza y entonces se da cuenta que por el extremo de la calle, que aún le faltaban a él unos 50 metros para llegar a la zona asfaltada, y es una calle bastante larga, se da cuenta que ve 2 cabezas que asoman por el fondo de la calle. La calle hace cuesta, por lo tanto, si subes por otra parte, conforme vas subiendo, vas viendo la cabeza, luego los hombros, luego el cuerpo, en fin, así. Bien, él se percata que vienen 2 personas por medio de la calle. En un principio no le llama mucho la atención, pero es muy curioso porque a esas horas de la mañana allí no solía haber nadie. Pero conforme se fija mejor, se da cuenta y ve mejor a estos individuos, se da cuenta que son unos tipos muy grandes, extremadamente grandes. Él me está describiendo que por encima de los 2 metros, pero bien holgados. Bien. Pero el hombre le llama, o sea, se queda un poco así como parado en el camino, incluso si se aparta del camino, no lo sabe muy bien por qué hace eso, pero él se aparta un poco del camino, se queda en la zona de más penumbra y se queda mirando a estos 2 individuos. Y él describe lo siguiente. Me dice que van prácticamente pegados por los hombros. Son como 2 gotas de agua. Marcan el paso, él me dice, como los soldados rusos, esos que levantan mucho las piernas, fíjate. Sí, pero un elemento que tú, o que comenta, que esos soldados rusos no doblan las piernas, ¿no? Que es uno de los elementos que llaman la atención, ¿no? Correcto. Tú fíjate que puesta en escena, ¿no? Más extraña, ¿no? 2 individuos que van andando por la calle con ese paso tan marcial sin doblar las rodillas, ¿no? Y que sonaban un montón los pasos que daban. Eso me lo describe él, ¿sabes? Esto ya le intranquiliza un montón. Tú, no sé cuál sería tu tesitura, ¿no? Cuando si te encontraras en una situación así. Evidentemente, preocupante por lo menos. Ya uno que salga corriendo, se quede paralizado, entre en pánico o no,
Es curioso porque, como bien sabes, Carlos, la tesitura del humano, hasta que no se encuentra en una tesitura de estrés, perdón, no sabe uno cómo va a reaccionar. Pero vamos, por la noche ves estos dos seres altísimos y con esa tesitura andando, por lo menos preocupado, bastante preocupado. Sí, sí, pues él empieza a estarlo. En esos momentos ya cuando ve cómo andan y que van hacia él, ¿vale? Él ya se encuentra en esos momentos apartado, en la penumbra del camino, ¿vale? Pero en línea recta de ese camino conducía a la calle, o sea que él iban a pasar por donde estaba él. Pero la cosa no queda para menos, ya que se da cuenta que estos individuos se giran un poco y se encaminan directamente hacia él, ¿vale? Entonces él sí que ya se pone muy nervioso y recuerda que en el bolsillo llevaba una navaja. Coge, aprieta la navaja, dice que la abre, aprieta la navaja y dice, si me hacen algo a uno de los dos me lo cargo. Y dice que fue pensar eso y automáticamente estos dos individuos vuelven a rectificar el paso y digamos como que se vuelven a apartar un poco de él. Pero pasan a escasos metros de donde estaba él, digamos, escondido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me imagino la taquicardia de este hombre, la sudoración, el miedo más atroz, ¿no? Él dice que no les perdía ojo, estaba muy nervioso, estaba mirándolos, pero tú imagínate encima, porque aún pasa alguna cosa más, dice, cuando llegan a su altura, paran, sin mirarlo a él, mirando, digamos, al frente que llevaban estos dos individuos, no giran la cabeza en absoluto, pero a su altura paran un momento y hacen como una especie de gruñido. Él lo asemeja a un gruñido de un cerdo, algo gutural, y de repente continúan el camino, sin para adelante, y él no se menea de allí. Lo está controlando todo el rato, aunque habían pasado, y llega un momento que el camino por donde venía se bifurca en otro camino y cogen ese otro camino que va hacia lo que le llamamos aquí en Aragón la presa de Pina, que fue un sitio donde sobre los años 80 había un auge tremendo de contactismo. Iban allí, digamos, previa escritura automática a supuestamente a ver aparatos, a ver ovnis en aquella zona, ¿de acuerdo? Es muy curioso. Pero fíjate, una pregunta muy curiosa. ¿Qué pretendían con esta puesta en escena estos dos individuos? A mí me llama muchísimo la atención. Esa puesta en escena, ojo, y a esas horas de la madrugada también. Efectivamente. Que si no está este hombre por allí, sería nada más para ellos, ¿no? Correcto. Fíjate, esta es una de las cosas, esto era solamente para él. Exacto, era solamente para él. Pero otra de las preguntas que a mí me inquietó muchísimo, ¿nos leen la mente? Porque él me dice que cuando él coge la navaja con la mano, rectifican automáticamente la trayectoria. ¿Esto es una prueba de que realmente nos leen la mente? Porque si esto es así, esto es preocupante, ¿eh? Esto es muy preocupante. Buena pregunta porque bueno, evidentemente las posibilidades, si es que estos seres fueran de otro lugar, tampoco sabríamos las capacidades que podrían tener, al igual que en nuestra época, con respecto a miles de años atrás, pues nuestras posibilidades, incluso tecnológicas, aunque a lo mejor no del desarrollo humano, pero sí tecnológicas, harían muy diferente al hombre de la época romana, por ejemplo, o de la época faraónica, con el hombre de hoy en día, el ser humano de hoy en día. Realmente es preocupante porque además tú lo tratas en tu libro Aragón Sobrenatural también. Son zonas donde, como los monegros, como tú bien dices, zonas donde aparecen muchos objetos y pasan muchas de estas circunstancias, ¿no? Correcto, esa zona es una zona muy caliente en Aragón, con el epicentro en Bujaraloz, es el pueblo, digamos, donde partirían, digamos, el centro hacia alrededor, unos 60 kilómetros alrededor de esa población, pues está llena de fenomenología extraña de todo tipo y de toda fenomenología, porque ha acontecido muchísimas cosas extrañas en aquella zona. Pero permíteme que haga hincapié en este caso, es un momentito solo. Sí, por supuesto. Él me dice, oye, cuando ya se van y los pierdo de vista, me voy a donde tenía que trabajar y me doy cuenta de que hay un silencio tremendo. No se oye nada. Dice, es que yo cuando me acercaba ya a la finca, los perros de la finca empezaban a ladrar.
y cuando empezaban a ladrar los perros de la finca donde iba yo, empezaban los de la finca de enfrente y los de la de al lado, y allí no ladraba nadie. Aquello estaba totalmente anulado. Claro. Dice que él abro la cancela, la puerta, entró para adentro, y los perros estaban metidos en la caseta como atontados, como adormilados, como con miedo. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué notaban esos animales? Yo que soy un amante de los perros, de los animales de compañía o de esos animales que nos acompañan, nosotros lo acompañamos a ellos, hay que decir que en muchos casos son muy territoriales y que su territorio, en el momento que alguien se acerca, nada más que hay que ver, no importa el tamaño, cómo lo defienden, pues por ejemplo, los perros con su ladrido. En cambio, en este caso, llama la atención que todo lo contrario, que allí no ladra absolutamente nadie. Es una cosa Correcto. que llama la atención. Carlos, el encuentro con un humanoide, como en este caso, preocupante, pero yo no sé si hay una profesión, como el próximo caso que vamos a hablar, donde también aparecen dos seres. En el caso de un taxista, pues que en un momento determinado no solamente se encuentra con los humanoides, sino que, ya lo contará un poquito más adelante, ocurren otras de las características. Tú dices, leen la mente, pero hay otras cosas que no me voy a adelantar, pero que ahora hablaremos de ello. Pero ¿qué es lo que ocurre a este taxista que está esperando en una estación que hoy ya no existe, como tú bien dices en tu libro, pues para hacer lo que llaman una carrera, para ganarse su sueldo, su sustento? Y bueno, muchas veces lo que se monta, y yo tengo amigos que son taxistas, te pueden echar para atrás, pero no sé si tan atrás como este hombre, ¿eh? Pues sí, la verdad que este es uno de los casos más difíciles que he tenido, ya que, bueno, pues la persona no quería hablar. Y lo entendí después cuando al final me gané su confianza y me contó todo lo que había vivenciado, lo pude entender perfectamente. Estamos hablando de mediados de los 80, ya no recordaba muy bien el mes. Él me dijo que hacía muy buen tiempo, hacía ya calor, y ese era un taxista de la población de Zaragoza. Y bueno, pues claro, como en los turnos de noche, pues tienen digamos, se enteran de los horarios de los trenes cuando llegan, y él aquella noche se acerca a la estación del Portillo, la antigua estación del Portillo de tren de Zaragoza, porque sobre las 2 de la mañana venía un talgo en Madrid, dirección Barcelona, y bueno, pues él iba a esperar allí en la parada de los taxis para a ver si podía hacer alguna carrera. Bien. Él me cuenta que hace mucho calor y recuerda que estaba muy tranquila la noche en Zaragoza. Dice que llega a la parada de los taxis y no hay ni un solo taxi. Eso a él le llama mucho la atención, pero bueno, en un principio tampoco hace hincapié en el tema. Dice, bueno, habré llegado yo el primero. Él sale del taxi, se apoya en la parte delantera del taxi y se pone a fumar un cigarrillo. Dice que la noche estaba muy tranquila. Eso me lo recalca varias veces. Sí. Y yo te puedo decir que en aquella zona donde estaba la antigua estación del Portillo, que está muy céntrica en Zaragoza, es imposible que esté tranquilo porque es una zona de muchísimo tráfico, es el interior de la población. Pero él me recalca varias veces que era noche tranquila y que no había prácticamente tráfico. Y cuando me dice prácticamente tráfico, es que él, cuando le pregunto bastantes veces sobre el tema, me dice que él no recuerda que viera ningún coche. Esto ya me llama muchísimo la atención. En una ciudad como Zaragoza, una ciudad grande, sea la hora que sea, llama la atención, llama bastante, y más en una época donde el calor anima a las personas a salir a la calle, esas noches de verano que son conocidas en toda nuestra península. Correcto. Bueno, pues él estando en esa tesitura de fumar tranquilamente cigarro, esperando a un compañero o esperando que venga el tren, ¿vale? Nota que alguien abre la puerta de lo que es el taxi, la puerta trasera, por donde entran los pasajeros, y enseguida se vuelve porque, claro, en una estación de tren también hay algún que otro maleante, y por si acaso se gira. Y se da cuenta que hay dos tipos, volvemos a la misma forma, dos tipos también muy altos, ¿vale? Él me lo describe como jugadores de baloncesto americano, que es lo que primero piensa él, que eran muy grandes, rubios, y se le quedan como mirando con la puerta abierta, y lo que les dice, pasen. Y entran los dos por la misma puerta, unos tíos tan grandes, bien podían haber dado uno de ellos la vuelta a puerta del taxi a entrar cómodamente por la otra puerta, pero no, entran los dos por la misma puerta.
él sube el taxi y les pregunta, ¿dónde vamos? Y él me dice, recuerda, me dice, Pamplona, le dicen. No sabe cuál de los dos le ha hablado, pero oye una voz un tanto rara, como... él me describe como impersonal, no sabía si era hombre o mujer. Claro, ¿vale? Decía que, y lo refieres tú en tu libro, como afónico, con una voz rara, ¿verdad? Sí, sí. Él no me sabe decir muy bien, porque yo le preguntaba sobre el tono, y él me decía, pues es que no te sé decir, porque es que yo aquí, cuando hablo contigo, sé que eres un hombre aunque cierres los ojos. Pero si cierro los ojos y me habla una mujer, sé que es una mujer, pero es que esa voz no sé qué era. Bueno, y él le pregunta, ¿el paseo Pamplona? Para asegurarse. Y entonces a uno de los dos, como lo llevaba atrás, le vuelve a decir, no, Pamplona. Bueno, él entiende que es hasta la población de Pamplona, en Navarra. ¿Cuántos kilómetros hay? Que hay un tirón. Sí, unos 170, 180 kilómetros. No es 4 o 5 kilómetros, es la carrera que muchos taxistas desean todos los días, ¿no? Correcto, y bueno, pues, dependiendo si vas por la nacional o vas por la autopista, pues son unos pocos más, unos pocos menos. Pero bueno, sí, como tú bien dices, está claro que con eso ya había hecho la noche. Total, que se monta en el taxi y viendo que aquello, pues empieza a intentar llevar una conversación, pero no le sigue la conversación en ningún momento. Y como no le sigue la conversación, tampoco les pregunta por dónde quieren que los lleve, por lo que él coge y opta por ir por la nacional. Y aquí hay una cosa que también me pregunté alguna vez, y bueno, podría haber ido por la autopista porque ya que no le preguntan, pues es mucho más rápido, yo hubiera llegado un poquito antes y más tranquilo. Pero él tampoco sabe por qué, pero opta por ir por la nacional hacia Pamplona. Bueno, él, vista que estos dos individuos no le dicen nada, pone la radio. Y mira por dónde la radio no funciona. Empieza a trastear la radio, no funciona la radio, una cosa muy rara. Bueno, pues él ya, de alguna forma, pues toma la idea de que va a tener que aguantar así todo el viaje sin hablar con ellos ni escuchar nada, ¿no? Y eso es así. Él hace toda la carrera y él me acuerdo que me comentaba, dice, oye, pasaba por los pueblos y es que no miraban al lado, simplemente iban mirando para adelante. Exactamente. Y claro, fíjate tú... Sí. Dime. Hay una cosa que me llama la atención de tu descripción. Cuando él mira el espejo y ve la facie de estos seres o de estas personas, no sé cómo llamarlo, de estos humanoides, donde incluso la piel habla como una piel, no sé si cetrina o con un ojo muy característico y la piel de como si fuese plástico, ¿no, Carlos? Sí, él me lo describe como si fuera maniquís. Sí, porque claro, cuando entraba en la población, según cómo daba la iluminación, él me decía que la luz, la piel les brillaba como si fuera plástico, como si fueran maniquís. Eso me lo describe muy claro él. Y claro, pues eso le llama mucho la atención, pero como no, en esos momentos solamente se quedan en ideas, ¿no? Como no hablaba con ellos ni les preguntaba de dónde eran, porque igual, no sé, imagínate que vas con gente extranjera en un coche y al final entablas conversación y ¿de dónde sois? Pues no sé, pues somos de Estados Unidos, estamos de California, y bueno, pues allí pues igual va la gente muy bronceada y podríamos entender un poco por qué ese brillo en la piel, ¿no? Pero claro, como no hablaban, él le llama mucho la atención y se lo queda para él, ¿no? Y lo que te decía, cuando pasaban por las poblaciones, él le llama mucho la atención que estos seres no miraban a los lados. Normalmente una persona cuando va conduciendo de noche, bueno, pues el acompañante o los acompañantes, claro, cuando pasan por una población, digamos que distraen un poco la vista, girando la cabeza, aunque solamente sea para ver un cubo de basura, para que nos entendamos, ¿no? Pero es un reflejo humano, vamos, y todo lo hemos hecho. Cuando va uno en un autobús o en cualquier vehículo de copiloto, bueno, en la parte de detrás trasera del coche, pues uno va mirando el paisaje en muchas ocasiones. Claro, pero fíjate, de noche te obliga siempre a mirar para adelante porque los focos del coche solamente alumbran la parte delantera. Por eso cuando normalmente entramos en poblaciones, los acompañantes, los que están despiertos, ¿vale?, lo que intentan es mirar también al lateral y, digamos, de alguna forma distraerla un poco la vista de su constante, digamos, visión delantera, ¿no? Y estos no hacían nada, estos no se meneaban, estaban ahí los dos quietos, mirando para adelante y se acabó. Claro. Y llegan a Pamplona, ¿no, Carlos? Y también siguen las cosas raras. Sí. Llegando a Pamplona, por la antigua carretera que antes se pasaba muy cerquita del Sadar, del campo de fútbol de Pamplona, de los Osasuna,
oí una voz, uno de los dos también le vuelve a decir, pare aquí, así seco, y el hombre pues hace lo que le dicen, para allí, bajan los dos, y aquí está el punto que luego él me cuenta y dice, oye, no sé si me pagaron. Ahí está. Pero no lo recuerdo. Él no lo recuerda, pero en cambio después cuadra, porque evidentemente un taxista tiene que, los gastos y los ingresos tiene que cuadrarlo. Y la gasolina, la gasolina o el gasoil, ¿qué ocurre con él? Efectivamente, a él le cuadra todo. Después, al final del mes, cuando pasó las cuentas que él pasaba, pues le cuadra todo, los kilómetros que llevaba el vehículo. Claro, sí, es que son 350, por eso te digo, 350, 360 kilómetros mínimo. Claro. Sí. Bueno, seguimos con la historia porque aquí, digamos, aquí está la mitad, la cosa rara de que uno ser ese, o uno persona, o uno humanoide, pero ahora es donde empieza todavía lo más llamativo. Sí, correcto. Él da la vuelta un poco más adelante, que había un cambio de sentido, y vuelve a pasar por el lado del Sadar, pero por el lado contrario de la vía, y se da cuenta que ya no están estos tipos, ya han desaparecido, no están, bueno, él sí que para adelante. Aquí hay una cosa de que, bueno, yo también le pregunto, digo, ¿y había gente por Pamplona? ¿Había movimiento? Y dice, no, pues estaba todo muy tranquilo, muy quieto. Volvemos con lo mismo, ¿sabes? Volvemos como si estuvieras fuera de sitio, ¿no? Es una constante en todo. Fíjate que estamos hablando también de Pamplona, una ciudad grande, en la que, aunque sea de madrugada, algo de movimiento de vehículos tiene que haber. Pues no había nada, es algo muy curioso. Bueno, sale por la nacional, por la carretera, y de repente se le echa una niebla muy espesa, le extraña un montón, niebla hasta la época del año, que es raro. Y al poco de echar la niebla, se acerca a lo que él me describe, un vehículo que ocupaba prácticamente toda la carretera, con unas luces rojas muy grandes, a la altura de su vista. Él lo interpreta como que era un camión muy grande, y que él, una de las ocasiones que se acerca a ese vehículo, a ese extraño vehículo, ve como que las luces rojas incrementan su luminosidad, y él interpreta que le están frenando, por lo que él hace lo mismo, se separa, y cuando se separa vuelven a bajar de intensidad. Él, por defecto profesional, porque conducía, bueno, en fin, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a acercarse y le hace lo mismo. Él se acercaba, se le iluminaban un poco más las luces, y cuando se separaba un poco, porque entendía que frenaba lo que llevaba delante, volvía a decrecer en luminosidad. Así lo hace 2 o 3 veces, pero él no interpreta nada extraño, interpreta que era un vehículo y se acabó. Y al cabo del rato, que él no sabe decir cuánto tiempo es, eso se desvía a mano derecha, claro, y lo pierde de vista, y a los segundos, claro, se desvanece la niebla. Claro. Bueno, a partir de ahí, o hasta ahí, podríamos decir, bueno, un vehículo grande, alguien que no conoce la carretera, que no sé, y un vehículo se desvía. Pero aquí viene lo llamativo y curioso, claro. Bueno, pues él está otra vez, va por la carretera normal, pero él no se ubica en ese momento, no sabe dónde está. Y está intentando a ver si ve alguna población cercana para de alguna forma ubicarse un poco en el mapa. En aquellos tiempos, pues no estaban los GPS que tenemos hoy en día. Pero vuelve a acontecer lo mismo, vuelve a entrar otra vez en otro banco del niebla, vuelve otra vez a tener otro tipo de camión igual, de las mismas proporciones que el que había tenido con anterioridad, y vuelve a hacer lo mismo, cuando se acercaba hacía lo mismo. Pero esta vez no se desvía hacia ningún sitio. Al cabo del rato que no sabe determinar, digamos que las luces desaparecen, y a los segundos desaparece también la niebla. Y vuelve a estar otra vez en carretera visible, pero él no sabe otra vez ubicarse dónde está. Y al ratito ve al fondo luces y dice, hombre, por Dios, al final voy a poder saber más o menos a qué altura estoy de mi trayecto. Y conforme se va acercando, él se está asombrando, no sabe qué pensar, no lo entiende, ¿no? Se está dando cuenta que está llegando a Zaragoza, pero está llegando a Zaragoza por una carretera que no es por la que tenía que llegar. Es decir, él marchó por la carretera de Pamplona y él estaba volviendo a Zaragoza por la carretera de Huesca, ¿vale? No tiene nada que ver. No hay forma prácticamente de comunicación, sino dando muchísima vuelta, ¿de acuerdo? Y lo más curioso del tema es que había hecho todo este recorrido en muy poco tiempo. Porque esto más o menos aproximadamente podríamos decir que entre ida y vuelta y parada y todo lo que hizo, pues unas 5 horas de viaje,
y estamos hablando de unas 3 horas de viaje lo que le costó todo esto, ¿de acuerdo? Claro. Se ahorró 2 horas que no sabe dónde se perdieron. Y evidentemente tanto por el sitio donde apareció como por la niebla, este hombre no fue a 250 por hora, como se ve ahora en vídeos de YouTube ciertos moteros, ¿no? Ajá, correcto. La verdad es que es un caso muy interesante que él, ya te digo, bueno, él cuando me lo contaba con muchísimo recelo, porque en eso, claro, no me conocía y no sabía que si me iba a reír de él o qué, pero él lo tenía como muy grabado. Yo recuerdo perfectamente cuando me lo estaba contando que había veces que se pensaba si me tenía que decir algo de lo que me iba a contar o no, ¿sabes? Al final, después de varias veces que fui a hablar con él y estuvimos hablando tranquilamente, al final me lo contó todo, pero no es lógico que una persona estas cosas no las quiera contar. Son cosas que no son para nada normales y además ¿a quién se lo cuentas? Ese tipo de cosas. Es algo muy curioso. Claro. Pero, por ejemplo, sí. Yo tengo una pregunta aquí muy curiosa que yo me he hecho muchísimas veces. ¿Cuál era la función de estos 2 individuos que llevaba dentro del taxi? Porque la función de ir a Pamplona solamente, a mí es que me da en la nariz de que los individuos concretamente aquí están un poco, digamos, como para despistar, para que estemos pendientes de ellos, tanto en este caso como en el anterior, claro. ¿vale? En los humanoides. Es como el prestidigitador que te enseña una mano realmente cuando está haciendo la magia con la otra, ¿no? O la magia entre comillas, ¿no? Eso es, sí señor. Claro. Yo creo, vamos, es mi punto de vista, con eso no quiere decir que tenga la razón, pero yo creo que cuando entra en acción este tipo de fenomenología, digamos los seres, es porque el fenómeno quiere que estemos pendientes de ellos, mientras tanto, por lo que sea, y en otro lado, está haciendo lo que quiere hacer realidad realmente con nosotros, que en este caso nos enteran los testigos, ¿vale? Vete a saber dónde estuvo él durante todo este tiempo. Y otra pregunta que también me he hecho, ¿realmente me contó la historia como realmente había sucedido? Porque yo a veces me he preguntado, digo, ¿y no será que una de las veces que vio las luces era yendo a Pamplona y la otra cuando volvía, y es la entrada y la salida, digamos, de ese salto que hizo el temporal, o no sé cómo decirlo, ¿no? Lo que está claro es que este hombre en vez de alargar el tiempo, que es lo que muchas veces se habla o se cuenta cuando ocurre esto, se acortó el tiempo. Tiene una ganancia de tiempo-espacio, porque realmente recorrió ese espacio quizá en menos tiempo del que correspondía, ¿no? Apareció antes de la hora prevista, ¿no? Correcto. Bueno, y aquí me llegaba a plantear inclusive si realmente estuvo en Pamplona o dónde estuvo, ¿vale? Es que después de entender un poco qué es lo que le aconteció, me he hecho plantearme el hecho de que si realmente este hombre salió realmente de Zaragoza ciudad, y si fue realmente por la carretera de Pamplona, y si llegó a Pamplona. Todo lo que acontece alrededor de la fenomenología ovni hay que cogerlo con pinzas. Claro. Y en este caso, digamos que toda esta historia posiblemente simplemente esté en la cabeza del pobre taxista, y que él posiblemente en realidad estuviese en otro sitio que en estos momentos, digamos, de alguna forma él no tiene ni idea de dónde estuvo, porque le han implantado algún otro tipo de idea o de historia o de imagen, ¿vale?, para ocultar realmente dónde estuvo realmente. Claro, porque lo que sí parece objetivo, según cuenta este hombre, que los kilómetros fueron los que fueron, porque el tema de cuando él cuadra a final de mes, le cuadran los kilómetros y le cuadra el gasoil, como él dice. Bueno, claro, sí. Claro. Pero es que, fíjate, al hablar de cuadrar el gasoil y el dinero, es como si también, porque si no le pagaron, porque no lo tiene claro, es como si él nunca se hubiera movido de la estación del Portillo. Es decir, que hubiera desaparecido de allí, ¿vale?, y lo hubieran vuelto otra vez a Zaragoza en algún punto de Zaragoza, como ha pasado en otros muchos casos, ¿vale? Claro, es decir, porque evidentemente una de las cosas que habría que descartar, que este hombre no sufre crisis de ausencia ni ninguna otra alteración que pudiera explicar esto, ¿verdad? Claro, no, para nada. Él, además, esta vivencia la tiene como muy clara, ¿vale? Porque además,
estas personas cuando te cuentan su experiencia, la sienten, la vuelven a revivir otra vez, ¿de acuerdo? Notas que la persona lo siente, incluso tiene vergüenza a veces de contártelo, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que esta vivencia él la tiene en la cabeza. Lo que no tengo muy claro realmente es si la vivencia es real o es algo implantado, ¿vale? Y lo que él realmente vivió es otra cosa que todavía no ha descubierto él, ¿vale? Esa es mi parte, digamos, esa es mi duda, digamos, ¿eh? Claro, porque el lugar ha estado, pero me gustaría también, si te parece, pasar a, porque el tiempo a que vuelva, a otro lugar. Hay una zona en México llamada la Zona del Silencio, pero hay otra en tierra de Aragón, cerca también de Castilla y León, que es el Valle del Silencio. También el lugar misterioso y bueno, donde también la presencia de esos objetos de origen desconocido está ahí, ¿verdad, Carlos? Correcto. El nombre del Valle del Silencio a esta zona le viene porque hay un cerro, se llama San Caprasio, donde hay unas cuevas de anacoretas, de gente donde se retiraba, digamos, a vivir la vida contemplativa, y le llamaban el Valle del Silencio por la tranquilidad y la calma que había allí. Esa zona está inmersa dentro de lo que son los monegros, y ya estos antiguos monjes describen cómo veían luces de noche, luces extrañas que revoloteaban entre las dunas o entre las pequeñas montañas que hay por todo este gran valle, y que no le daban ningún tipo de explicación, no sabían explicarlo. Bueno, pues esta zona, como ya he dicho antes, es el epicentro aquí en Aragón de muchísima casuística extraña, no solamente de ovnis, sino de apariciones de humanoides, como ya hemos visto con anterioridad, y en este caso, este capítulo, yo lo pongo en el famoso El Seco, que salió en un famoso programa de televisión española de misterio, y que es un caso más donde aparece este ser, ¿no? Claro, si no te importa, ¿por qué no lo explica? Porque el oyente mucho le sonará, pero te agradecería que lo pudiese ubicar, El Seco. Sí, esto acontece en la población de Bujaraloz. Esto salta a la palestra con el gran investigador Miquel Navarro, que recoge un caso mientras tiene no sé cómo decirlo, una avería muy cerquita de la población de Bujaraloz, y da la casualidad que el taxista que le lleva a su casa desde la Bujaraloz a Pamplona, ¿vale? Le relata una evidencia que tiene allí con un ser que va trajeado por medio del desierto y que se lo encuentra él mientras está haciendo deporte, ¿de acuerdo? Un ser que va trajeado, parece, así es muy estirado él, parece como de otra época. Y lo que le llama a él la atención de este seco, que así lo denominan, es que no lleva los zapatos manchados de polvo del camino, lo lleva muy brillantes, ¿de acuerdo? Y esto es una constante. Yo en el libro saco 5 casos del seco, y aunque tengo recogido más para otro posible libro, que también los referiré, digamos, aquí es donde de alguna forma salta un poco la liebre de este personaje que bueno, pues que en todo este entorno de Bujaraloz, Candasno, Sástago, pues se ve muchísimo. La gente de la zona lo ve, interactúa con los paisanos, digamos, pero tampoco de una forma muy abierta, sino que simplemente saludando y hablando un poquito y poco más, ¿no? Y tal cual aparece, desaparece, ¿no? Bueno, pues este es el caso de 2 hermanos concretamente, y lo pongo aquí porque me llama mucho la atención también un poco por el poder que tiene el fenómeno de alterar la conducta de las personas. Y es que estos dos hermanos iban a la población de Candasnos, que está a 19 kilómetros aproximadamente de Bujaraloz, muy cerquita, pero resulta que cuando llegan a la población de Bujaraloz, en vez de seguir por la nacional, porque les quedaba muy poquito, ya digo 19 kilómetros, deciden, y no saben por qué, coger otra carretera comarcal más estrecha, una que va a Sástago, y hacen más de 30 kilómetros para llegar a Candasnos. Esa es la primera tontería, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ¿Por qué vas a hacer más kilómetros si solo te quedan 19 kilómetros? Pues ninguno de los 2 hermanos, tanto el que conducía como el acompañante, digamos que dice nada al otro, lo toman como bueno. Y es en esta, digamos, carretera adicional por la que ellos circulan, cuando de repente en la entrada de una curva
se encuentran parado en medio de la carretera una gran luz tipo, ellos describen la forma de huevo, en la carretera, y delante de la nave, delante de aquella luz, ven un tipo también muy alto, estirado, que digamos que de alguna forma los está mirando. Por la inmensa luz que emite ese aparato que está detrás de este individuo, no le consiguen ver bien los rasgos, ¿vale? Pero ellos me describen que es una persona estilizada, alta, ¿vale?, que les está mirando constantemente. Ellos están dentro del coche, en ningún momento me dicen que tengan miedo, sí que están intranquilos porque no saben qué es lo que está pasando, y este individuo vuelve a subir vuelve a subir, ellos dicen que sube. En este caso, lo que me describen también es que ven que se menea hacia un lateral y desaparece por el lateral de este aparato o de lo que sea. Esto se levanta unos palmos del suelo para luego salir disparado hacia el cielo y perderse en la noche, ¿vale? Esta es la historia de estos dos individuos. Pero hay algo en las características de uno de los testigos también que cambia, que se modifica, ¿no? Bueno, el caso es que estas dos personas lo que están haciendo es están yendo por una carretera que no es la que tenían que ir, ¿vale? Porque están haciendo muchísimo más kilómetros que los que normalmente harían por una vía más principal, ¿de acuerdo? Esta parte para mí es la que más me llama la atención. ¿Por qué hacen esto? ¿Tienen control sobre nosotros para hacernos que hagamos algo que nosotros no queremos, que no hubiésemos hecho, pero que sí que en ese momento hacemos? Y si es así, si tienen tanto control sobre nosotros, eso tiene que ser también preocupante, ¿no? Claro. Porque entonces habría muchas respuestas sobre tantos comportamientos humanos extraños. Porque ¿cuánta gente me ha dicho a mí, yo no sé por qué hice eso, pero lo hice? Bueno, entonces, claro. ¿Estamos controlados entonces? Claro, los testigos refieren que tuvieron miedo, que pasaron realmente miedo, ¿verdad? Estaban dentro del coche, sí, estaban expectantes a ver qué estaba pasando allí, y ellos estaban como temerosos, claro, estaban un poco nerviosos porque no sabían lo que estaba pasando. El coche en ningún momento me dijeron que dejó de funcionar, ahí no había ningún problema con la parte mecánica, por decirlo de alguna forma, pero ellos no sabían qué es lo que pasaba allí en ese momento, ¿de acuerdo? Estaban esa intranquilidad extraña, esa tensión que parece que aparece cuando obviamente pues tienes un avistamiento de este tipo, ¿no?, tan cercano. Ellos me describen que estarían como a unos 5 metros de aquella inmensa luz que estaba posada en la carretera, o sea que lo vieron muy bien, muy bien. Está claro, ¿vale? que refieren que estaban ahí, que estaba enfrente de ellos, que no estaba a cientos de metros ni a varios kilómetros, sino a unos pocos metros, según incluso aparece en un boceto que presentas tú aquí en tu libro Aragón Sobrenatural. Sí, correcto. Ellos me hacen un dibujo, así un poco abuela pluma, y bueno, me lo describen, posicionan el coche y posicionan el objeto y el ser donde estaba, y me lo posicionan muy cerca, y ellos lo describen también muy cerca. De hecho, cuando están llegando a esa curva, antes de ver el fenómeno, piensan que la luminosidad que ven es porque viene un coche de frente. En ningún momento habían pensado de que era aquello, ¿no? Y claro, cuando salen de la curva y se encuentran aquello, les obliga a frenar de repente, por lo que se acercan un montón a ese aparato y lo ven perfectamente. Lo que sí que te digo es que no me describen al 100% bien a este individuo alto y estirado, ¿vale? Porque la luminosidad que había detrás no es que les cegara mucho, pero no les permitía ver bien, claro, digamos, los rasgos. Como cuando ve a alguien un ojo y hay unos focos del coche, por ejemplo, y no ve la silueta, pero no lo puede definir. Carlos, nos quedan unos minutos y hay un caso interesantísimo que me gustaría estos últimos minutos del programa dedicarlo a ello. Es un caso donde aparecen radioaficionados, aparece el ejército, hay una abducción, y que, bueno, realmente yo creo que todos los componentes clásicos, no sé si de lo desconocido, de lo conocido del mundo ovni, o de esas incongruencias que muchas veces hay. Eso, ya digo, yo
he sido radioaficionado durante muchísimos años, y ese mundo de los 27 megaciclos que hoy tan olvidado, pero que realmente en los años 90, como ocurre en este caso que tú cuentas, en septiembre del año 90, pues estaba a la orden del día. Si te parece, nos desplazamos y nos cuentas este caso de la alusión de la Almolda. ¿Qué ocurrió ahí? Oye, este es un caso muy especial para mí. Me llevó también muchísimo tiempo investigarlo. Este caso lo retomé yo de una investigación que había iniciado, tengo que decirlo, Bruno Cardeñosa, cuando él residía en Zaragoza. Y bueno, fue muy difícil, digamos, extraer todo esto. Yo aquí empleé parte de la regresión hipnótica que le había realizado Bruno Cardeñosa junto con un hipnólogo clínico, y regresiones conscientes que le realicé yo al testigo, ¿no? ¿Por qué no cuenta, aunque sea sucintamente, en qué consiste esas regresiones conscientes? Una regresión consciente es llevar al testigo o a la persona en sí a una relajación extrema, en la que la persona es consciente de que está despierta y se oye lo que está diciendo, pero sin embargo, por la extrema relajación a la que se llega, digamos que puede acceder a ciertos recuerdos que hasta esos momentos pues habían estado dormidos o latentes dentro de él y no lo recordaba en absoluto. Esto lo aprendí en el ejército, en los cuerpos especiales, donde de alguna forma esto no lo enseñaban, porque cuando estabas en un caso de extrema tensión en guerra, por decirlo de alguna forma, tus ojos ven muchas cosas, posición de ametralladoras, por decirlo de alguna forma, posición de enemigos, pero tu mente los borra porque tienes muchísima tensión. Entonces, cuando ya llegas a líneas amigas en tu digamos, tu ejército, te inducen este tipo de regresiones y recuerdas posicionamientos más concretos para poder luego atacarlos mejor. Bueno, es un entrenamiento que nos hacía a nosotros, y esto luego me ha valido muchísimo para este tipo de casos. Claro, y en este caso, ya digo, vámonos a septiembre del año 90, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esto es una alerta OVNI que realiza el Espacio en Blanco. Creo que fue la segunda que realizó Espacio en Blanco, desde Radio Nacional de España. Y bueno, pues estamos hablando de Antonio, que este chico es parapléjico, era parapléjico porque ya falleció. Y bueno, pues se entera de la alerta OVNI, y él le comenta a su cuñado, que era camionero, a ver si se animaba y le podía llevar a él en su coche a realizar esta alerta OVNI. Y bueno, pues el cuñado accede, Ramón es el cuñado, y accede, y bueno, pues preparan todo. Y la primera cuestión la primera traba con la que se encuentran es que, claro, él, como era inválido, no tenía ningún tipo de antena para coche. Entonces piden por la emisora que tenía él puesta en su casa a alguien que les dejara una antena de vehículo, para vehículo. No encuentran a nadie, solamente hay una persona que les puede dejar una antena de 144 megaciclos, que no corresponde con 27 megaciclos, que es la que tenían ellos, o una antena que se llama balconera, que es para atar o coger a los balcones, que es muchísimo más grande que una antena para coche, ¿no? Bueno, tanto es así que, como no encontraban nada más, cogen esta balconera, la adaptan como pueden al coche, es decir, la atan con cinta aislante a la vigueta central del lateral del coche, la que hay entre las dos puertas, ¿vale? Y con eso salen hacia la alerta OVNI. Ya es de noche, y ellos cogen la autopista, la Nacional 2, que une Madrid-Barcelona, en su circunvalación por Zaragoza, para ir hacia la zona de la Almolda, que también está muy cerquita de Bujaraloz. Bueno, la primera parada es en la gasolinera, y en la gasolinera empieza lo primero extraño. Los que no son radioaficionados no lo pueden entender, porque claro, te dan esa pauta y no la entienden, pero un radioaficionado sí que la entiende perfectamente. Y es que en aquella época la emisión en 27 megaciclos estaba prohibida, y la Guardia Civil incautaba automáticamente cualquier emisora de esta frecuencia. Mira por dónde, en la gasolinera, estando la Guardia Civil con la emisora perfectamente encima de lo que era el salpicadero del coche, ¿vale? No les dicen absolutamente nada. Y para mí, como radioaficionado también que soy, esto me llama muchísimo la atención. Sí. No es posible. En aquella época, esa banda pirata, que era la 27 megaciclos, además le llamaba la banda pirata porque, bueno, después hubo una serie de normalizaciones
pero en aquella época, si te cogía, te incautaban el aparataje, vamos. No había otra posibilidad. Por lo cual, hay que retrotraerse, que no es como ahora que bueno, se puede llevar aparato electrónico de todo tipo. En aquella época era muchísimo más complicado, vamos. Correcto. Tú sabes perfectamente que estaba muy prohibida si que la Guardia Civil lo incautaba. Por eso, a mí me llama muchísimo la atención y me hace saltar las alarmas. Es decir, ¿quiénes eran? ¿Era realmente la Guardia Civil o quiénes eran? Bueno, pues en estas regresiones conscientes, cuando hago hincapié en estos individuos que habían en esa gasolinera, él empieza a describir que no veía ningún tipo de insignia, no veía ningún tipo de correaje ni de arma encima. No les ve la cara porque desde su posición en el asiento del acompañante no los veía porque ellos estaban al otro lado, al lado contrario, es decir, al lado del conductor y hablando con el conductor, con su cuñado, con Ramón, ¿vale? Pero él sí que se percata de eso después en este tipo de regresión. Y esto me hace a mí de alguna forma saltar las alarmas. ¿Quiénes eran? Porque es que luego muchísimo después también cuando hablé con él de que se había repostado no lo recuerda. No recuerda ni tan siquiera si había salido el gasolinero a echarles gasolina, no como ahora que es autoservicio, antes salía el gasolinero. Eso no existe. No hay gasolinero, no sabe si echan gasolina, él cree que no al final. Sin embargo, tampoco hay consumo de gasolina, que luego lo veremos. Bueno, el hecho es que también me describe que en la zona había muchísima luz. Él sabe más o menos dónde está, porque realmente esa estación de servicio existe, pero es una estación de servicio que tiene hotel, tiene tienda, tiene bar, restaurante. O sea, hay muchísimo movimiento de gente y más en la Nacional 2 que une Madrid con Barcelona. Imagínate lo que hay allí. Mucho movimiento, lo que hoy llamamos un área de servicio, como muchísimas que hay, que en aquella época tampoco eran tan frecuentes. Exacto. Pues esta era muy grande para aquella época que había, ¿de acuerdo? De hecho, la gente hoy en día la puede ir a ver, se llama Rausan, con perdón, no sé si puedo hacer publicidad, pero es así. Perfectamente, no hay problema. No es mi interés, ¿vale? Pero es así, por si alguno quiere parar allí. Y verá el tamaño que tiene. Bueno, siguen para adelante, voy a cortar mucho porque esto es muy largo, pero voy a intentar hacerlo corto. Siguen para adelante y llegan a la población de la Almolda, y allí, entrando a la población de la Almolda, dice que pierden la comunicación por radio, por 27 megaciclos, con la base de la alerta, y también se enmudece la radio comercial, que iba a empezar muy prontito el espacio en blanco. Bueno, esto los deja, digamos, como tirados, no pueden hacer nada, no pueden llegar a ningún lado. Deciden hacer su propia alerta OVNI, se quedan en un lateral de la carretera y empiezan a ver el cielo y se percatan que hay una luz mucho más brillante que las demás. Tanto es así que el cuñado sale del coche con unos prismáticos, pero es el propio cuñado que se da cuenta que hay 4 más, es decir, 5 formando un círculo. Claro, según tú dices, similares al planeta Venus en intensidad, me refiero, ¿no? Sí, una luminosidad extrema. Bueno, las ven con los prismáticos y él, en la regresión consciente, me describe que tiene como caras. Es decir, no es redonda, no es lisa, sino cuando la ven con prismáticos, él describe que tiene como caras pentagonales o hexagonales, no sabe decir muy bien, y que cada una de ellas refleja una luz distinta y va cambiando la luz, y que giran de una forma, digamos, irregular. Gira como hacia un lado, luego hacia arriba, luego hacia el otro lado, tiene una rotación un tanto extraña. Bueno, no saben por qué, pero deciden ir hacia la vertical de una de esas luces, porque creen que una de ellas está más baja que las demás, y así lo hacen. Sube el cuñado al coche y siguen carretera adelante. Y llega un momento que se dan cuenta de que es obvio que nunca llegarán a su vertical, porque eso aparentemente está mucho más allá en el cielo. Nada más pensar eso, ellos ven que esa hacia la que ellos se dirigían da un gran flash, ¿vale? Y de repente se encuentran otra vez entrando a la población de la Almolda. No saben cuándo han girado, no saben cuándo han dado la vuelta a la carretera. Ellos solamente se dan cuenta de que están entrando otra vez de la Almolda. Esto les extraña un montón, y allí recuperan la radio comercial y la emisora, se ponen en comunicación con la base y los vienen a buscar. Y los viene a buscar un compañero que tiene de indicativo Hombre de Nieve, ¿de acuerdo? De indicativo pirata. Bien. En la regresión hipnótica, la que, digamos, hizo Bruno Cardeñosa, y que luego yo amplié, él describe que cuando ven ese flashazo,
ellos entran en un sitio, en algo, una habitación muy grande o abovedada, ¿vale? El cuñado grita que nos la pegamos, pero no se dan contra nada, sino que entran a algo muy grande, ¿de acuerdo? Y allí él relata, en la regresión hipnótica, relata como fotografías, como en parado, no es una película continua. Entonces lo primero que él ve es que a su izquierda su cuñado dormido con el cuello torcido, así como adormilado o desmayado, ¿no? Y a su derecha él ve como unas cabezas pequeñitas que no superan la ventanilla de lo que es el coche, que lo están mirando, unos 3 individuos, ¿vale? De ojos almendrados, grises, etcétera. Bueno, la siguiente imagen que él ve es que a su cuñado se lo están llevando cogido por los sobacos, 2 seres rubios altos, que él me dice en un principio venusinos o, bueno, los de Ganímedes, en fin, me describe varios seres de estos que son, bueno, pues muy parecidos a nosotros, ¿no? Luego, lo siguiente que él ve es que se encuentra otra vez ya sentado en la silla. No sabe quién ha sacado la silla del maletero, la silla de ruedas, no sabe cómo ha salido, pero está sentado. Y de repente empieza a menearse la silla. Y empieza a hacer una especie de tourné, de visita, de guía, por lo que él interpreta que es una nave. Y él ve pues varias estancias que lo llevan por unos pasillos, y él ve pues una zona donde hay una persona que está conduciendo esa nave, él lo interpreta así, y la persona que está conduciendo esa nave es una persona que me lo describe como un granjero americano con un peto, sí, pantalón de peto, una camisa a cuadros y una gorra que lleva el símbolo de los Yankees de New York, ¿de acuerdo? Luego sigue para adelante y se le muestra también un gris de esos de los altos, también se le muestra un ser de luz, como él me dice, como tipo Gandalf, él me va describiendo y me va haciendo similitudes con lo que ve para que yo más o menos me haga una idea, ¿vale? Y llega un momento que él dice, bueno, ¿y a mí quién me lleva? Porque la silla se está meneando sola, se gira, claro. Y él lo que me describe en un principio es que ve al Yeti, le estaba llevando el Yeti, que luego más tarde me nombra como Chewbacca, ¿vale? Bueno, más o menos son iguales, ¿no? Son sí, altos, prácticamente peludos. El único que cambia muchas veces es el color, ¿no? Unos blancos y otros marroncitos, o de color más oscuro. Sí, bueno, digamos que yo lo que interpreté ahí es que él lo que quiso hacerlo más actual, ¿no? Acercármelo un poco a la actualidad del ser que él vio. Pero en principio las primeras notas que tengo, él me describe un hombre de las nieves, ¿no? El Yeti. Bueno, no tiene ningún miedo, él me lo dice, oye, no tengo ningún miedo. En principio me sobresalto, pero estoy tranquilo, no tengo miedo, ¿vale? Y él me describe también, por ejemplo, que entre cúpula y cúpula, como él me dice, pasaba por unos pasillos. Y si en las cúpulas oía como si estuviera debajo del agua, como si no hubiera sonido. Pero sin embargo, cuando iba por los pasillos, tenía sonido normal. Eso me describe él. Es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, voy acortando porque esto es muy largo. Sí, hay muchísimas cosas que ocurren. Muchísimas. Aquí podemos hacer un programa solo con esto y desmenuzar mucho. Un caso Mira, que... Sí. Él llega otra vez al coche, ve el coche de frente, ¿vale? Es como si hubiera ya terminado la ruta que le habían hecho, y ve en el lateral del coche, en la parte izquierda, viendo el coche de frente, ve una jaula con un mono, él describe un mono con una cola tití, de un mono tití que es muy larga, lo describe y ve que está de espaldas, no le ve la cara, ¿no? No le ve la cara, bueno, y le llama mucho la atención y lo intranquiliza bastante ese ser. Es el único que de alguna forma le da algo de miedo, ¿no? No sabe por qué, pero le da miedo. Bien, la siguiente imagen que tiene, que él vuelve a estar dentro del coche, y la siguiente imagen que tiene después, que es otra fotografía, digamos, es que traen a su cuñado, esta vez también cogido por los sobacos, pero son grises de los altos, ¿vale? Y la siguiente imagen ya está dentro. Y de repente se encuentran circulando, entrando a lo que es la población del Almolde. Es decir, todo esto ha pasado en el instante aquel que vieron el flash, ¿vale? Todo esto. Esto está sacado con la regresión hipnótica que hizo un hipnólogo clínico, como ya he dicho, amigo de Bruno Cardeñosa. Bien, fíjate qué cosa más curiosa. Voy a dar estas pautas para que la gente vea qué fino hila el fenómeno. Mira, en aquella época tengo que decir que Antonio
era investigador, pertenecía a un grupo de investigación ufológico en el que también estaba Bruno Cardeñosa, aquí en Zaragoza, ¿vale? Y que muchos compañeros ufólogos no le creyeron porque él podía montar esta historia porque conocía toda la fenomenología y casuística de los ovnis, ¿no? Y de las entidades que los pilotan. Bien, no le creyó nadie. Bueno, pues exceptuando Bruno, que Bruno fue el único realmente que lo creyó y estuvo con él. Bueno, bien, el tema es el siguiente, y es que la primera alarma me salta en este ser que estaba de espaldas dentro de la jaula. Para mí, esto es una marca de veracidad, como dice el gran Miguel Pedrero, y es que me dice que le estaba mostrando otra de las entidades que había en la palestra, pero que en ese momento todavía no había salido. Y es que era el chupacabras. Uh-huh. En esa época, sobre los 90, el chupacabras a Europa solamente había llegado en pequeñas pinceladas. Todavía no se conocía este tipo de ser. ¿De acuerdo? Y fíjate qué cosa más curiosa. El fenómeno se lo muestra, pero se lo muestra de espaldas, como diciendo, este será el próximo que va a salir a la palestra, ¿vale? Pero además otra cosa muy curiosa. Por dentro del ovni lo está llevando el Yeti, el hombre de las nieves. Y en la almohada, fíjate, ¿quién los viene a buscar? Los viene a buscar un radioaficionado pirata con el indicativo hombre de nieve. Fíjate qué fino hila el fenómeno a la hora de interactuar con los testigos. Es tremendo. Para terminar, y por no alargar mucho esto, perdóname, te voy a hacer una pequeña puntualización para que veas que cuando hay que investigar hay que rebuscar todo. Y es que y yo invito a la gente que lo mire por internet. Todos nos acordamos de Humo, ¿verdad que sí? Humo, sí, que supuestamente sí nos viene del planeta Wolf 424, ¿verdad? Sí. Bueno, todos sabemos el símbolo que tiene, es cierto, ¿verdad? Bueno, pues yo invito a la gente, sí. invito a la gente a que ponga en internet, que busque la población de Bujaraloz y en la Wikipedia mire, entre en la población y vea la bandera de Bujaraloz. En la bandera de Bujaraloz está inscrito el símbolo de Humo. Es muy curioso y es el epicentro de toda esta zona de tanto misterio que hay en Aragón. Yo lo dejo ahí y que la gente pues que vea, que lo mire y que vea hasta qué punto pues los que investigamos estas cosas buscamos, rebuscamos e intentamos aclarar todo lo posible. Esto es solamente como un guiño, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero literalmente es muy curioso. Ese símbolo. Hay una cosa que me llama la atención de este caso, y es que una de las cosas que bueno, el protagonista se queja o reflexiona, que él era parapléjico y que ¿por qué estos seres, si tenían tanto potencial, no le habían curado? Pero la reflexión que también hace es que si no sería la muestra absoluta de que lo que ocurrió ahí y el fenómeno ovni es completamente cierto y real, ¿no? Correcto. La reflexión me la hizo Antonio varias veces, por eso la saqué yo en el libro, porque es verdad, es que tiene razón. Yo pues, estoy totalmente convencido que al que le hicieron las supuestas pruebas clínicas, las que estamos acostumbrados que nos relaten los abducidos, fue a su cuñado, a Ramón, al que estaba sano. Bien hubieran podido coger a Antonio, si tanto poder tienen de sanación, y lo podían haber dado otra vez el andar, ¿no? La posibilidad de volver a andar y de sanarse. Sin embargo, no lo hicieron así, como tú bien dices. Yo estoy convencido por todo lo que aconteció después a su cuñado, a Ramón. Digamos que desapareció de la vida familiar, de hecho desapareció de todo el entorno, incluso de Zaragoza posiblemente, porque no hemos vuelto a saber más de él, ¿vale? Fue posiblemente porque a este hombre le aconteció muchísimo más de lo que le pasó a Antonio, ya que Antonio, digamos, fue una visita placentera por dentro de lo que fuese aquello, y sin embargo posiblemente a Ramón de alguna manera pues tuvo una vivencia un poco más amarga, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Volviendo a la reflexión de Antonio, esta es una de las reflexiones más curiosas que me hace Antonio. Sí, ¿por qué no me lo hicieron a mí? Pero hay una reflexión también que me llama mucho la atención y permíteme que la haga, y es que me dice, fíjate, la luz por la que entramos era muy pequeña para tener dentro todo lo que tenía. Es decir, todo lo que había dentro es imposible que cupiese en el tamaño de la luz que se nos echó encima. Por lo tanto, ¿qué es aquello? ¿Es un objeto o no? ¿O es un portal? Claro.
quizá... Es una reflexión que me hace él, y eso hay que tomarlo también porque es una prueba muy válida, ¿vale? Para entender un poco el fenómeno. Quizá la física que se maneje sea una física totalmente diferente a la que estamos conociendo aquí y el ahora. La verdad que a mí me gustaría, como última pregunta, Carlos, tú hoy has adelantado algunos casos que vienen en tu fantástico libro Aragón Sobrenatural, editado por la editorial Sidonia, y que bueno, que recoge otros muchísimos casos. Ya hablamos anteriormente de otros casos en otro programa, pero en el tema OVNI, que tú eres un gran investigador, ¿qué ocurre? Evidentemente se siguen viendo objetos, se siguen viendo cosas, ya no se sabe si son drones, son imágenes, pero todavía parece que, y como tú bien dices, el gran investigador Miguel Pedrero sigue recogiendo en tierras, sobre todo de Galicia, muchísimos casos, y bueno, también estas tierras andaluzas, tengo la constancia de que también viene recogiendo muchísimos casos, al igual que nuestro amigo Paco Quevedo. Pues, el tema OVNI parece que va como onda, pero como ese resurgir, como hace Ave Fénix, cuando parece que desaparece, vuelve a aparecer otra vez, muchas veces con más fuerza, ¿no? Correcto. Sí, señor. Yo haría la pregunta de, ¿nos observan más de lo que creemos? Yo estoy totalmente convencido de que sí. Es decir, yo esto lo he hablado muchísimas veces con Marcelino Requejo, con Miguel Pedrero. ¿Estás seguro de que ellos estarían en esta tierra recogiendo esas supuestas muestras que alguna vez los ven los testigos si los humanos no estuvieran aquí? Yo estoy totalmente convencido de que si aquí en la tierra no estuvieran los humanos, estas entidades aquí tampoco estarían. Estoy totalmente convencido. Ellos están porque estamos nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a retrotraernos a cuando Kenneth Arnold, digamos que inicia la era ufológica, ¿de acuerdo? Bueno, Kenneth Arnold vio unas alas volantes, ¿de acuerdo? Y él describe que se movían como platillos, los de los sonambulistas, ¿no? Como platillos, ¿eh? Y la mente de los americanos, cuando oye eso, recoge esa imagen, la de los platillos, y empieza a hablar de platillos volantes. Y fíjate por dónde. A partir de entonces el fenómeno cambia la forma, y en vez de verse como alas volantes, se ven como platillos volantes. Es decir, yo creo que aquí hay una prueba muy importante para darnos cuenta de que el fenómeno está más pendiente de nosotros de lo que creemos. Esa es, digamos, mi percepción personal. La verdad es que, como tú bien dices, y hace muy poquito se ha conmemorado el aniversario de Kenneth Arnold, esa visión que tuvo en el Monte Rushmore, si no recuerdo mal, porque lo estoy diciendo de memoria, sí, de esos objetos que saltaban como platos que pegan sobre el agua, o como cuando uno tira una piedra sobre el agua que va pegando esos saltos, y ya a partir de ahí, incluso en Estados Unidos, empezaron a verse múltiples objetos, desde estos casos que tú has relatado, que hablaban de esos objetos, ese rumbo de colisión, esa pareja, pues que Luis y su esposa, que iban en el camión, donde hablaban ya de ese plato en doble invertido, hasta, bueno, lo que tú hablas de este hombre, de Antonio, que entra en esa luz como aducido. Yo recuerdo también en tierra de Galicia el caso del aducido de la ciudad de Tui, o del pueblo de Tui, donde también cuenta algo muy similar, que curiosamente personas que no tienen contacto entre sí, y que bueno, podemos achacarlo a la globalización, pero ellos cuentan la historia realmente totalmente independiente. La verdad es que es un tema, Carlos, que difícil de investigar. Tú llevas muchísimo tiempo en esa investigación y quiero darte la enhorabuena por tus investigaciones, sobre todo las gracias por compartirlo con nosotros, y bueno, y invitar a los oyentes a que bueno, lean este libro fantástico que tengo aquí en mis manos, Aragón Sobrenatural, de editorial Sidonia, donde, Carlos Ollé, tú eres el protagonista, el escritor que cuenta todos esos casos verídicos y que llevan muchas horas detrás de investigación, ¿verdad, Carlos? Pues sí, son cerca ya de unos 20 años en plan serio de recoger, recopilar y hablar con muchísima gente.
bueno, fruto de ello pues es este libro que he sacado para mí, pues los mejores que tenía yo recogidos. Fantástico libro, de verdad, todos los libros también son muy buenos, y darte las gracias también a los oyentes por bueno, en esta noche de verano, tarde de verano, mañana de verano, no sé cuándo nos escucharéis, daros gracias por vuestro apoyo, y bueno, yo creo que es un tema pues que apasionante. Hemos pasado de sobra el tiempo que teníamos estipulado. Cuando hemos empezado a hablar, Carlos me ha dicho, ¿cuánto tenemos? Digo, 40-45 minutos, casi 1 hora y 20, pero yo creo que misterio, ovnis y humanoides en estado puro. Carlos, oye, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Te espero dentro de poco. Bueno, pues ya sabes que yo estoy encantado de estar en tu compañía y aquí me tendrás cuando tú quieras. Un abrazo. Un abrazo. Radio Edenex es el cosmos donde brilla lo desconocido, lo imposible, lo insólito. Acompáñanos y te enseñaremos a contemplar las estrellas del conocimiento humano. Edenex, un universo por descubrir. www.edenex.es. Soy Miguel Blanco y menos mal que ya puedo escuchar Radio Edenex. No me pierdo ni una. Saludos a todos, cuidaros. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.